Señor nos bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, una mañana de bendición, de misericordias nuevas. Como siempre, iniciamos nuestro video dando gracias a Dios por sus misericordias. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartir su palabra y de ser un canal de bendición, un canal de sanidad y de luz para nosotros y para otros. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: si predicas bien la palabra, te salvarás tú y salvarás a otros. Entonces, bueno, ese es el deseo de nuestro corazón, ser edificados en la palabra y ser de edificación para otros. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con el estudio del mensaje de las 7 iglesias. Ya hemos tenido, creo que 3 transmisiones con respecto a esta serie que hemos titulado el mensaje de las 7 iglesias. Dimos la introducción, dimos el mensaje a la iglesia de Éfesos y el mensaje a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a tener el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Habíamos dicho al comienzo de nuestra introducción que este es un mensaje general para toda la iglesia, un mensaje para la iglesia en pleno. El número 7 representa plenitud y el Señor está hablando a la iglesia en su totalidad. Hay un estudio muy interesante que han dado algunos hermanos con respecto a que el mensaje a las 7 iglesias representa los 7 tiempos de la iglesia, y han tomado en cuenta algunas evidencias históricas de lo que ha pasado a la iglesia, pero creo que es solamente una posición, un punto de vista, pero no encierra la totalidad del estudio. Ahora creemos en las dispensaciones, en los periodos bíblicos y en las dispensaciones. Creemos que el mensaje a las 7 iglesias trata a toda la dispensación de la iglesia, a todo el periodo de la iglesia. La semana pasada, a la transmisión pasada, hablando de la iglesia de Esmirna, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna que va a pasar por un periodo de 10 días de tribulación, y hemos tomado la referencia de los 12 tiempos, hablando de la madurez de la iglesia. La iglesia tiene que ser madura, el número 12 representa madurez, y 10 de los tiempos dentro de estos 12 tiempos son de tribulación para la iglesia. La iglesia está enfrentando una batalla espiritual, la iglesia tiene que mantener su posición al frente de la apostasía, de las corrientes de este mundo, y eso ocasiona un choque en la iglesia. La iglesia no puede pretender encajar en el sistema del mundo porque estamos en contra de este mundo. Hoy vamos a hablar acerca de eso también, tomando en cuenta la iglesia de Pérgamo. Y hay 2 tiempos que vamos a vivir en bendición, que es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estar en las bodas del Cordero, y después vamos a venir y vamos a reinar con Jesús por 1000 años, y se cumplen los 12 tiempos de la iglesia. Eso es tomando una introducción de lo que es la dispensación completa de la iglesia y el mensaje general que da el Señor Jesucristo a través de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, para dar un fundamento a nuestro estudio de esta mañana, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y dice así en el nombre del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos hablado ya de lo que representa el ángel de la iglesia, el mensajero, el espíritu que se mueve en la iglesia. Obvio que la iglesia tiene que estar fundamentada en el mover del Espíritu Santo, pero hay una función que se le otorga a la iglesia. Hablábamos también en estos días de que el Señor le dice, creo que a la iglesia de Éfeso, dice que va a quitar el candelero de su lugar. Está hablando de quitar la función de la iglesia, y muchas veces nosotros como iglesia hemos ya perdido la asignación por no hacerlo correctamente. Entonces el llamado es que nosotros cumplamos nuestra asignación. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que los fariseos le decían que le dijera a la gente que se callara, y él le dijo: si ellos callan, hablarán las piedras hablarían. Entonces, hoy vamos a tomar en cuenta también la historia del profeta Balaán, que él quería hablar según su propio interés,
y no habiendo quien hablara, Dios hizo que hablara una burra y le dio el mensaje. Entonces la palabra del Señor no se detiene, no se para. Nosotros tenemos que seguir hablando. También dijo en una oportunidad el Señor con respecto a los fariseos, le dijo al pueblo, le dijo, hagan lo que ellos le digan que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, tomando en cuenta de que el mensaje del Señor es el mensaje del Señor. Lo diga una burra, lo diga un fariseo, lo diga quien lo diga una piedra. Amén. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque hemos sido llamados a anunciar esta palabra. Entonces el mensaje de la iglesia de Pérgamo, hay un sinnúmero de enfoques con respecto a la iglesia de Pérgamo para algunos comentarios bíblicos y algunas corrientes teológicas. Es una de las iglesias más diversas en su tema y se le ha tratado de dar un enfoque general, pero no se le ha podido dar un enfoque completamente propio a la iglesia de Pérgamo, y yo hoy voy a mencionar algunos de los enfoques que le han dado porque me parecen muy interesantes y muy acertados. Ninguno de los enfoques que se le han dado están lejos de la realidad y por eso no se ha tomado en cuenta un solo enfoque como el mensaje de la carta a la iglesia de Pérgamo. Por lo menos la iglesia de Pérgamo se le nombra a la iglesia permisiva, se le da el enfoque de la iglesia permisiva. Es una iglesia que no tiene patrones, no tiene una conducta firme, sino que se le da el enfoque de la iglesia permisiva y el enfoque de la iglesia de doble ánimo. Entonces es uno de los problemas que demuestra la iglesia de Pérgamo. Hablando de la iglesia permisiva, vamos a leer Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Hemos sido libres, pero no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. Es esta la posición que, al parecer, dentro de la carta y por el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo, era la situación de la iglesia de Pérgamo. Estaba siendo muy permisiva con muchas cosas. Nosotros no estamos llamados para poner leyes y poner cargas sobre la gente, pero lo que es, las cosas son como son. Decía un dicho que usaban mi abuela y los ancianos de antes: las cosas son como son, si no, no son. Entonces la iglesia debe tener una posición firme en lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y en una oportunidad, hablando Jesús acerca de este tema, dijo que si la sal pierde su sabor, no sirve para más nada sino para ser tirada en el suelo y ser pisoteada por los hombres. Y muchas veces la iglesia tiene una posición de vergüenza o de mal testimonio sí, de vergüenza para la obra de Dios, porque no estamos cumpliendo nuestra función. Hemos perdido la función correcta y eso sucede cuando nos convertimos en una iglesia muy permisiva. La otra posición de la iglesia, que no se aleja mucho de este enfoque de ser una iglesia permisiva, es que la iglesia no tenía identidad. Es una iglesia sin identidad. Creo que una persona sin identidad es movida por cualquier viento de doctrina, es arrastrada por cualquier ideología. Un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Es una iglesia que no tiene identidad. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo. A la iglesia se le olvida que somos el cuerpo de Cristo, y creo que muchas cosas se han permitido dentro de la iglesia, hemos hecho dentro de la iglesia, seguimos haciendo y hemos sostenido porque se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo. Otra referencia bíblica para esto de la identidad es Primera de Corintios capítulo 3 versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Es nuestra posición. La iglesia es de Cristo y el mensaje que trajo Jesucristo dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dio a hablar, eso hablo.
Entonces nosotros como iglesia no debemos hablar por nuestra propia cuenta, sino lo que el Señor nos envía a hablar y lo que el Espíritu Santo hace que nosotros hablemos. Literalmente muchas veces estamos callando al Espíritu Santo y hablando según nuestros propios intereses y nuestras propias emociones y tripas, decían en alguna oportunidad, hablamos según nuestro deseo. La otra posición de la iglesia es la iglesia que mora donde mora Satanás. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante con respecto a la postura que adopta la iglesia al frente de el lugar donde estaba establecida, que era, se menciona y dice que era donde estaba el trono de Satanás. También se le da el enfoque a la iglesia de la iglesia que no ha negado su fe. Hay muchos enfoques, pero me parecieron muy interesantes estos, o ser una iglesia permisiva, una iglesia sin identidad, una iglesia que mora donde mora el trono de Satanás y una iglesia que no ha negado la fe. Entonces, dentro de la postura de la iglesia de Pérgamo, nosotros podemos identificar alguna realidad espiritual de nosotros como personas, como miembros individuales del cuerpo de Cristo, y de nosotros como iglesia colectiva, como la comunidad de creyentes que está levantando el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a tomar el primer punto que vamos a tocar en este estudio referente a la iglesia de Pérgamo, es la presentación del mensajero. ¿Cómo se presenta el Señor? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Amén. El que tiene la espada aguda de 2 filos, una de las herramientas que necesitamos para comprender, para tener una comprensión sana de la palabra de Dios dentro del esquema de la exégesis teológica, es que la interpretación bíblica debe tener sentido, debe estar fundamentada en la razón y debe estar fundamentada en el amor. El apóstol Pablo dijo que el cumplimiento de la ley es el amor. Y debe seguir los parámetros bíblicos en que la Biblia es su propio intérprete. El Señor se presenta y dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice cuál es esa espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Y el Señor Jesús dice que Él es el que tiene en su boca la espada de 2 filos. Él es el que tiene la palabra. Él es el que tiene el mensaje. Él es el que tiene la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, todo el estudio que se fundamenta en Cristo, creo que nos hemos desviado a mucho error, a muchas tinieblas, a mucha mentira, porque nos desviamos de Cristo. Y muchas veces comenzamos en un punto a alejarnos de Cristo, pero cuando nosotros comenzamos a tomar mal la palabra del Señor desde el comienzo, a medida que va transcurriendo los días, nos vamos alejando un poco más y conseguimos ahora la posición de mucha iglesia que está muy lejos de Dios, está muy lejos de la realidad de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer como iglesia de Jesucristo, y hemos dado importancia a muchas cosas que no tienen relevancia con relación a la salvación, al evangelio de Cristo, a la sana doctrina, a la fe. Hemos dado mucha relevancia y hemos comenzado a discutir por tonterías unos con otros. Una de las expresiones que se ha hecho común desde el siglo XX para acá es que nosotros muchas veces estamos discutiendo que si hay que levantar las manos o no hay que levantarlas, que si hay que ponerse la mantilla en la cabeza o no ponérsela, que si hay que usar corbata o no usarla, y esas cosas han hecho que la iglesia se desvíe de realmente lo que es importante para la obra del Señor. La iglesia primitiva estaba entregada a anunciar el evangelio y estaba tan entregada que estaban dispuestos a dar sus vidas y no importaba ni siquiera cómo te vestías, porque muchas veces los mismos apóstoles eran perseguidos, y el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza,
que no, le dijo el Señor a los apóstoles, no tomen en cuenta, no lleven 2 capas cuando salgan a predicar, no lleven otra túnica, porque yo me voy a encargar de sus necesidades. El Señor suplirá. Y nosotros a veces estamos enfocados en tantas cosas que no tienen importancia a la hora de anunciar el Evangelio. Y el Señor dice que Él tiene la espada de 2 filos. Se da la expresión tomando en cuenta el tiempo bíblico en el que el Señor está hablando a la iglesia de Pérgamo. Uno de los símbolos del Imperio Romano de autoridad y de poder era la espada. Muchos emperadores romanos decían que la pluma escribía sabiduría, pero la espada establecía el poder. Esas eran expresiones que decían los romanos. Y el Señor, como está hablando en el tiempo en que los romanos tienen el dominio total de todo este continente, de toda la Asia, donde estaban las iglesias, el Señor se presenta, si podemos ver, en cada una de las presentaciones tiene algo que ver con el tiempo, con la cultura en la que estaba establecida la iglesia. Y el Señor le dice, yo tengo la espada de 2 filos, y se toma en cuenta dentro de los tiempos bíblicos que el Señor está hablando de que Él tiene la autoridad y el poder. La autoridad y el poder. Vamos a leer Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y hay otra cita bíblica que no vamos a leer, pero dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es espíritu. Entonces el Señor dice, yo soy el que tiene la espada de 2 filos en mi boca. Y ahora dice que no es con espíritu, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, y la palabra de Dios es espíritu. También dijo el Señor en palabras propias de Él, que sobre Él reposaba toda la autoridad como Señor y como Salvador. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces le está diciendo, yo soy el que tiene la espada de 2 filos, y yo soy el que doy este mensaje, porque yo soy el que tengo la autoridad. Y esto creo que es un mensaje que deberíamos recordar todos los ministros de las iglesias, todas las organizaciones religiosas que levantan el nombre de Jesús, que la única autoridad establecida sobre toda la iglesia y sobre todo el universo y sobre todo el mundo y sobre toda persona y sobre toda lengua es Jesucristo. Amén. Él tiene toda autoridad. Él es el que estableció el evangelio. Amén. Él es el que pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces nosotros como iglesia deberíamos tomar en cuenta de que toda la autoridad, todo el poder, por eso es que nosotros no ejercemos, el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que Él no hablaba otra cosa sino era dada del Padre, porque el Padre le había dado autoridad. Y nosotros no ejercemos autoridad sobre nada si no es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esto es a manera general. Los gobiernos están como están porque no tienen a Dios. Están ausentes de Dios y no tienen autoridad de Dios. Los hogares, los padres en los hogares no tienen autoridad sobre su casa porque se han desconectado de Dios. Y la Biblia dice que toda autoridad es dada por Dios. Amén. No hay autoridad en ningún ámbito de esta tierra si no es a través del Señor. Amén. Porque el Señor dijo que toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra a Él. Amén. Entonces la expresión de Jesús de que Él tiene la espada aguda de 2 filos en su boca se puede tomar en cuenta dentro de los tiempos bíblicos como que Él es el único que tiene toda la autoridad. Los romanos y la iglesia primitiva tenía conflicto con los romanos porque los romanos querían autonombrarse Dios, autonombrarse Señor y ejercer toda autoridad, y la iglesia no se sujetaba a ninguna otra autoridad si no era el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ese es el primer punto, la presentación del Señor, que dice que Él tiene la espada aguda de 2 filos y ahora comienza a hablar. Y el segundo punto que vamos a tocar es el trono de Satanás. El Señor le dice a la iglesia que está donde mora Satanás, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras,
y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, vamos a tomar en cuenta la primera parte de este versículo que dice que moras, dice, yo conozco tus obras y ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Vamos a tomar esta expresión como la posición de Satanás en este mundo. La posición de Satanás en este mundo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo se le nombra a Satanás el Dios de este siglo, y sí, Satanás es el Dios de este sistema, el Dios de este tiempo. El mundo, no hay puntos medios. Por eso Jesús fue muy radical en algunas expresiones que él tuvo y dijo que el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Y no hay puntos medios. No es que yo creo en Dios y estoy con el diablo. Es que nosotros deberíamos marcar una posición y tratar de seguir los principios de Dios y vivir en la palabra de Dios y vivir según el movimiento de Dios para nosotros. Entrar en el propósito de Dios por el que hemos sido creados y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nosotros iremos en aumento hasta que el día sea perfecto. Vamos a ver la gloria de Dios. Lo que pasa es que nosotros no queremos alinearnos al mover de Dios porque pensamos que el mover de Dios es una carga, que el mover de Dios es una religión y que ahora tengo que dejar de hacer y comenzar a hacer. Y no hemos entrado en el mover de Dios cuando realmente la Biblia dice que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, que el Espíritu Santo es el que nos moldea, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Entonces, en realidad lo único que nosotros deberíamos tener es la voluntad entregada al Señor. Amén. Para que toda esta obra se cumpla y se ejecute en nuestras vidas. Todo este mover espiritual de sanidad, de transformación, de cambio, de bendición, de gloria. Dejemos que el Señor entre a cada área de nuestras vidas. Amén. Pero el mundo está detrás del Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo es el Dios de mentira. Y cuando nos comenzamos a ver la realidad de todo el mundo, yo creo que no se debería usar la palabra realidad, porque todo es una falacia, una mentira, un engaño, una fantasía. Y en realidad no estamos viviendo, estamos engañados. Pero nosotros como iglesia deberíamos ser la luz que saque al mundo de la potestad del Dios de este siglo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. El príncipe de la potestad del aire. Ahora Satanás opera en el mundo entero, en el corazón de los hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Pero en aquel tiempo había un mover, y lo que se movía en Pérgamo era un mover totalmente satánico, totalmente maligno, de engaño, de mentira, de manipulación, de estafa. Uno de los movimientos más comunes que todavía hay en algunos movimientos de Europa y también del Medio Oriente es la astucia de hacer negocios y engañar, de mentir, de robar, de estafar. Y era uno de los movimientos que había. Recordaba un amigo que nos comentó, un conocido que nos comentó que dentro de su familia, que son judíos, se hacen competencias a ver quién es más estafador que otro, y se roban unos con otros. Y leía acerca del movimiento comercial que había en Pérgamo, y era este mismo movimiento.
este mismo movimiento de astucia, y también se toma como el lugar donde hay ecumenismo. Uno de los movimientos de Pérgamo era que Pérgamo llegó a tener una de las bibliotecas más grandes del mundo, por encima de la biblioteca de Alejandría, y los mismos griegos trataron de bloquear el crecimiento de Pérgamo. Llegó a tener una biblioteca, no anoté el número de la cantidad de volúmenes de libros que había en la biblioteca de Pérgamo, y ellos le bloquearon la venta de papiros a Pérgamo, y entonces Pérgamo resurgió y hizo los pergaminos y creció la biblioteca de Pérgamo, y había una sabiduría muy amplia. Se movía en Pérgamo los 4 poderes sociales del mundo. Había economía, había religión, había sabiduría, el poder intelectual, y había medicina. Pérgamo se convirtió en uno de los grandes imperios de la medicina, tanto que el emblema que tenemos ahora de la serpiente en un asta con 2 alas arriba, que representa la medicina mundial, nació en Pérgamo y era un dios pagano de Pérgamo. Y todo esto se movía dentro del mover. Satanás tenía los 4 poderes, pues cuando Jesús se presenta en contra de Satanás y Satanás le ofrece los reinos de este mundo, le está ofreciendo ese poder. Precisamente ahora tenemos estos poderes: el poder económico, el poder político, el poder de la medicina. La medicina es un poder mundial, y el poder de gobierno y de autoridad también estaba establecido. Y Satanás se presenta delante de Jesús y le dice: si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. Y una de las cosas que deja ver la confrontación o la batalla que tiene el Señor Jesús con Satanás en la tentación es que el Señor en ningún momento le dijo a Satanás mentiroso. En ese momento Él tiene los poderes de este mundo. El Señor le respondió con la palabra: si no fueran los reinos de este mundo de Satanás. Y cuando habla del mundo, habla del sistema. Y la iglesia también ha caído en el sistema. Amén. Ha sido arrastrada por este sistema. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando, como decía, la palabra que se usa aquí como mundo es sistema. No está hablando del globo terráqueo, no está hablando del planeta, está hablando del sistema que se mueve en este planeta, que lo han interpretado. Martín Lutero lo interpretó, y hablando en contra de la iglesia romana, le dijo que era un drenaje por donde se estaba yendo el mundo entero. Este sistema de poderes, de gobiernos, de hombres sobre hombres, de autoridades, este sistema de imposiciones, de fuerza, de maldad, sobre todo se mueve la maldad, estaba llevándose a este mundo a lo que estamos mirando el día de hoy y lo que vamos a seguir viendo, porque vienen tiempos peores. Amén. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No tiene nada en Cristo, y si no tiene nada en Cristo, no tiene nada en nosotros, porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Amén. Entonces no debería moverse la iglesia en el sistema del mundo, en las corrientes del mundo. La iglesia ha entrado a buscar poder económico, la iglesia ha entrado a buscar poder de fuerza, de autoridad, de gobiernos. La iglesia ha entrado y se ha movido según la hechicería, y mucha gente quiere en la iglesia ver los milagros, y era lo que se movía dentro de la medicina de Pérgamo. Había mucha magia, había ciencias que creaban medicamentos, pero había también hechiceros y magos que hacían milagros y sanidades. Nos conseguimos con el apóstol Pablo enfrentando en una oportunidad a un hechicero, a Simón el mago, que hacía comercio de su magia, y era lo que se vivía en Pérgamo también. Ahora, es la posición de Satanás. Nosotros no tenemos un enemigo cualquiera. Tenemos un enemigo vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero solamente vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.
Sin el Señor o fuera del Señor estamos perdidos. Una de las cosas que vamos a ver más ahora con respecto a la doctrina de Balaam es que el rey le dice a Balaam que maldiga al pueblo, y Balaam, a pesar de que tenía sus intereses económicos con respecto a esto, no podía maldecir al pueblo, porque lo que está dentro de la cobertura de Dios, no hay maldición que lo toque. No hay brujo, ni hechicero, ni astrólogo, ni sistema, ni mundo, ni poder político. Nada puede contra la iglesia de Jesús si la iglesia está injertada al tallo principal, que es Cristo. Amén. Amén. Entonces, la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar contaminado totalmente por los moveres satánicos del diablo, pero seguía siendo iglesia. Una de las alabanzas que vamos a ver del Señor a la iglesia de Pérgamo es que no ha negado el nombre de Jesús. Y el mundo está como está, pero la Biblia dice que a donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Amén. Nosotros no estamos para rechazar el mover de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, en los años 90 se hizo una campaña muy fuerte en contra de las televisoras, y el televisor era el cajón del diablo, y rechazábamos el televisor, pero hemos entendido que a través de estos medios de comunicación también podemos hablar la palabra. Estos medios, estas redes están contaminadas de muchas cosas, pero nosotros como hijos de luz, como sal de la tierra, como luz del mundo, debemos resplandecer, y donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Amén. Amén. Y Pérgamo estaba dominada totalmente por los poderes satánicos del diablo. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta cuando se le dice que donde moras donde está el trono de Satanás, es que Satanás no es omnipresente. Amén. Satanás no es Dios que está en todo lugar. Satanás tiene información y tiene una red demoníaca de principados y potestades que gobiernan en las regiones celestes, y necesita ser informado. Pero ahí en Pérgamo estaba tomada la expresión correcta el original griego que escribió el apóstol Juan. Tomada la expresión correcta, era que había un templo donde literalmente se movía el poder satánico. Recordemos que el libro de Apocalipsis es revelación de Dios a Juan, y el Señor está hablando con exactitud. Una de las cosas que le da identificación al libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis tiene, a pesar de que tiene muchas parábolas, tiene un cumplimiento en muchas áreas de una manera literal. Amén. Y el Señor le dice a Juan que la iglesia de Pérgamo está donde mora Satanás. Amén. Donde Satanás tiene su trono. Hay lugares que han sido consagrados por el diablo, dedicados al diablo, dedicados a la maldad, a la mentira, al engaño, y se mueve Satanás libremente. Hay hogares donde la verdad, la luz, la paz, la presencia del Espíritu Santo no reposa, y tiene el diablo cancha abierta para moverse. Aunque no se va a mover el diablo a un simple hogar, porque el diablo, como dije, no es omnipresente, pero hay principados, hay demonios que operan para destruir toda una generación. Y nosotros deberíamos saber de que no tenemos un enemigo cualquiera, que tenemos una batalla espiritual que estamos librando, y que nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Entonces, la iglesia de Pérgamo estaba donde estaba el trono de Satanás, tomando en cuenta eso, porque ahora vamos el tercer punto que vamos a tocar es el reconocimiento del Señor a la iglesia, la postura de la iglesia y la guerra espiritual. La guerra espiritual. Y yo sé que mucha gente cree que la guerra espiritual es una fantasía y todo lo demás, y otros han sobreenfatizado en la guerra espiritual, y todo es el diablo y todos son los demonios, pero ni un extremo ni el otro está bien. Pero sí tenemos una guerra espiritual, y no es que vamos a andar viendo el diablo en todas partes, sino que nosotros mismos, como hijos de Dios, como luz del mundo, donde llegamos, contrarrestamos las tinieblas. Amén. Con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, actuando justamente, sabiamente, prudentemente, respetuosamente, hablando verdad. Amén. Deberíamos contrarrestar las tinieblas, pero a veces nosotros, los hijos de Dios, creemos que porque cargamos la Biblia bajo el brazo y levantamos la voz y reprendemos al diablo, y en todas partes estamos viendo al diablo, pero nuestras conductas demuestran que somos hijos del diablo, entonces pensamos que estamos haciendo guerra espiritual. No, guerra espiritual se hace con una manera de vivir donde la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros. Amén. Ok, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 13.
retienes mi nombre. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Retienes mi nombre. Vamos a tomar en cuenta esta expresión, retienes mi nombre. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estoy llamado a predicar a Cristo Jesús. Amén. Y dijo el apóstol Pablo, a este muerto, resucitado y ahora sentado a la diestra del Padre. Amén. Él es el Señor. Él es el Salvador. Y una de las cosas que nosotros vamos a decir siempre es que el Señor Jesús no pertenece a ninguna religión. Amén. El Señor Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y no forma parte de ninguna corriente religiosa. El Señor Jesucristo es la luz y la verdad. El Señor Jesucristo es la sal de la tierra. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador del mundo. Él es el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el centro de todo. Esta es la misión de nosotros como iglesia. Esto es lo que nosotros debemos esforzarnos para hacer que las personas reconozcan que Jesucristo es el Señor y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino es Jesucristo. Amén. Exaltar el nombre de Jesús. Es el llamado. Y le hago el llamado a mucha gente que está perdiendo el tiempo levantando una organización, esforzándose por encajar en una organización. Le hago el llamado a todos aquellos valientes, porque también dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Aquellos que se atrevan a ir en contra de la corriente. Cuando caminamos, hay una expresión que dice uno de los pastores conocidos de este tiempo, dice que cuando no chocas contra Satanás es porque estás caminando al mismo rumbo que él. Amén. Ahora, cuando tienes tropiezo siempre y chocas contra el diablo es porque vas en contra, y la iglesia está llamada a ir en contra. Amén. Amén. Ok. Una de las cosas que le reconoce el Señor a la iglesia de Pérgamo es que no ha negado su fe. Vamos a leer primera de Juan capítulo 5 versículo 4 al 6. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Y cuál es la victoria de nosotros? Nuestra fe. ¿Sabes que tenemos un pueblo, una iglesia que está muy caída, muy derrotada, porque no tiene convicciones firmes de fe? ¿En qué crees? ¿En qué creemos? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso muchas veces estamos anhelando las cosas del mundo. Queremos vivir como el mundo. Queremos andar y hacer porque es que queremos tener una vida normal. No, es que es nuestras convicciones las que nos hacen estar firmes. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nos mantenemos firmes. Creemos en la oración, oramos. Creemos, y dijo el apóstol Pablo en una oportunidad a la iglesia de Gálatas, ¿hasta cuándo voy a estar dándole leche cuando ya deberían ser maduros? Cuando ya deberían ser maestros. ¿Hasta cuándo uno tiene que estar detrás de las personas? Oren, lee la Biblia, busca a Dios. Y son cristianos de años. Tienes que tomar la Santa Cena. Esas cosas ya nosotros por sí solos deberíamos entender y saber e ir creciendo, no tener una vida espiritual estancada. Nosotros tenemos que crecer en la fe, en el conocimiento y en la gracia, dijo el apóstol Pablo. Entonces, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y nuestra mayor derrota es nuestra falta de fe, nuestra falta de convicciones, nuestra falta de cosas que no tenemos claras muchas veces, que no sabemos ni siquiera en qué creemos. Me he conseguido con gente que no sabe nada de la Biblia y son pastores y son líderes y no saben nada de la palabra de Dios. Neófitos. Uno de los requisitos que establece la palabra del Señor para que seamos ministros es que no seamos neófitos, no seamos nuevos, no seamos inmaduros. Pero bueno,
seguimos anunciando. Y yo llamo a aquellos que se atreven a ser valientes y a ir en contra del sistema, a que nos levantemos a defender nuestros principios de fe, nuestro fundamento de fe. Y no es ofendiendo a la gente, no es atacando a la gente, es caminando en contra de la corriente de este mundo. Caminando en contra de la corriente religiosa de este mundo. Caminando, porque uno de los mayores problemas que hay en la actualidad, aparte del pecado y de Satanás, es que la religión ha levantado una barrera para que la gente no se acerque a Dios. Y la gente está, no me atrevo, no puedo, porque cada uno de los ladrillos que la religión ha levantado son ladrillos santos. Y como nosotros somos pecadores, no podemos tocar esos ladrillos santos. El púlpito santo, el instrumento santo, la Santa Cena es santa, la música santa y la música... Y así la gente no se atreve a acercarse a Dios, cuando realmente todo lo que proviene de Dios es bueno. Y el único santo es Dios. Y Él nos está llamando a acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén, aleluya. Y hallar descanso. La gente necesita descansar en el Señor. Jesucristo dijo: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Amén. Entonces estamos llamados a derribar toda muralla que la religión ha levantado. Y caminar firmes en principios de fe. Dice una de las alabanzas también que le da el Señor a la iglesia de Pérgamo, es que era una iglesia valiente. No lo dice específicamente, pero dice que no ha negado su nombre y ha mantenido su fe, a pesar de que ha muerto delante de ellos en ese tiempo uno de los obispos llamado Antipas, que había sido esclavo de los romanos y creyó en el Señor Jesucristo, y fue una persona que edificó mucho a la iglesia en su posición, porque él era esclavo de uno de los emperadores y podía ayudar a la iglesia. Y con todo y eso él fue muerto, porque en una oportunidad estaba uno de los emperadores llamado Domiciano, estaba dando uno de sus presentaciones, y se le adoraba como a Dios, se le prendía incienso y la gente se inclinaba, y estaba allí este esclavo, y no fue el único dentro de toda la multitud que no se arrodilló, y él mandó a que se arrodillara, y él no se arrodilló. Y él dijo que ¿por qué no se arrodillaba? Y trató su amo de defenderlo, pero él dijo que el único nombre y el único hombre y Señor delante quien él se humilla y toda la tierra tiene que humillarse es Jesucristo el Señor. Y murió. Murió latigado, y después lo ataron a un asta y lo prendieron con brea. Vivo. Y adoraba a Dios mientras se prendía en fuego, adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Esto vivió la iglesia primitiva. Y nosotros deberíamos tener algo de respeto con respecto a esto y no hacer negocio con esta palabra. Una de las cosas que vamos a hablar es esto, con respecto a la doctrina de Balaam, era que Balaam era un comerciante. Pero la iglesia, a pesar de que habían matado a uno de sus líderes, no negaba la fe, se mantenía firme. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el Señor se identifica con este siervo fiel, Antipas. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor dice que Él es el testigo fiel, y ahora le dice a la iglesia que a pesar de que delante de ellos, en el tiempo en el que mataron, dice, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, el Señor le da un premio de honor a este hombre y le dice: Él es mi testigo fiel. Él es mi testigo fiel. Y nosotros, como iglesia del Señor, si queremos alcanzar ese premio de testigo fiel, debemos no doblegar delante del sistema. Amén. No doblegar. La Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, seamos erguidos y levantemos nuestra cara, porque nuestra redención se acerca. Amén. No negociamos con el sistema del mundo.
No negociamos. Y sé que mucha corriente del sistema religioso actual está en contra de esto, porque si alguien se para y habla en contra de las autoridades, es un rebelado, no es una oveja, es una cabra, estaba con nosotros pero ya no es de nosotros, y le quito el manto, le quité mi manto de cobertura, y que se lleven su manto. El Señor es el Señor. Amén. Y a Él servimos. Aleluya. A Él servimos. Quisiera yo en algún punto alcanzar el honor que tuvo el apóstol Pablo de decir, bueno, soy un siervo inútil. Amén. Porque lo que me mandaste a hacer, eso hice. Yo sé que muchas de las cosas que Dios quiere que yo haga, no las estoy cumpliendo. Entonces ni siquiera el premio de siervo inútil muchas veces vamos a poder alcanzar. Pero sé que todo lo que hacemos para la gloria del Señor vale la pena. Tiene un precio. Cada niño que sembramos la palabra de Dios en su corazón, cada familia que oye la palabra, cada persona que oye la palabra, es una falta de respeto que las personas vayan a un lugar, dediquen su tiempo y su espacio para escuchar tonterías y el cumpleaños del pastor y el aniversario de la iglesia. Y tantas cosas. Cuando la gente fue a dedicar su tiempo a escuchar una palabra de Dios. Y yo sé, dijo el apóstol Pablo, no hablo como que lo haya alcanzado todo, pero quiero que cada persona que el Señor me permita tener el tiempo y sus oídos para que oigan la palabra, escuchen la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, la iglesia no había negado la fe, había sido valiente a pesar de que habían matado a este siervo Antipas y había persecución. La iglesia se había mantenido fiel y el Señor se identifica con la iglesia que se mantiene fiel, así como se está identificando con este siervo y dice, mi testigo fiel. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice que Él, el Señor, es el testigo fiel. Entonces Antipas estaba siendo parte del cuerpo de Cristo cuando estaba siendo fiel. Amén. Igual que el apóstol Pablo también dijo, lo vamos a leer más adelante. Primero vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 22 al 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y el apóstol Pablo, hablando del ministerio de la reconciliación, dijo, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó el ser igual a Dios y se despojó de sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo en nosotros. Y esto era lo que estaba viviendo este siervo. Cristo estaba en él. Y si el Señor, dijo el Señor, si al tallo verde le hicieron esto, ¿qué harán con las ramas secas? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 24, perdón. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones de Cristo. En otra parte, el apóstol Pablo dijo, porque soy partícipe de las tribulaciones de Cristo. Me siento honrado porque soy partícipe de los padecimientos de Cristo. Soy partícipe. La iglesia tiene que saber a quién servimos. Ay, es que me da miedo porque me van a criticar. Es que me da miedo porque me van a tirar piedra. Es porque me da miedo porque... ¡No! Seamos valientes. Seamos entregados. Y era una de las conductas, a pesar de que esta iglesia no es una de las iglesias perfectas que hay. Yo creo que no hay iglesia perfecta, pero la iglesia de Esmirna, la transmisión pasada, veíamos que el Señor no tenía queja de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia tiene un gran problema, pero tiene una gente allí que ha mantenido la fe, que está dispuesta a entregarse y no tuvo temor al ver que a uno de sus líderes de la iglesia lo estaban matando, quemando vivo. Y bueno, la iglesia primitiva, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. No tenemos temor de la muerte si estamos en Cristo Jesús. Amén. La iglesia hace oposición al reino de Satanás. No quiero ahondar tanto en esto porque tendríamos que hablar mucho de guerra espiritual, pero vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6
al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Esto habla de la postura de la iglesia. O sea, la iglesia de Pérgamo estaba donde mora Satanás. Y sabes, hoy animo a cada iglesia, a cada pueblo de Dios, donde quiera que Dios te ha puesto, estás para que le hagas oposición al mover satánico. Amén. Para que le hagas oposición a las tinieblas, para que seas luz. Entonces, la iglesia de Pérgamo estaba cumpliendo un papel fundamental, que hasta el día de hoy estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo es una de las iglesias que trascendió más ahora todavía en esta tierra de Asia. No recuerdo realmente el sitio, lo tenía, pero no recuerdo. Y está todavía el movimiento de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia primitiva, desde todos estos años. Se escribió un documental con respecto a la Segunda Guerra Mundial, donde la iglesia cristiana evangélica en este territorio estaba ayudando a personas y alimentaba a la gente y le tenía refugio, y era la iglesia, y entrevistaron a uno de los líderes y decían que ellos son parte de la iglesia de Pérgamo. Entonces la iglesia de Pérgamo está establecida, y la iglesia de Jesucristo, nosotros como iglesia, estamos establecidos para hacer oposición a la maldad, para hacer oposición a la mentira, para hacer oposición al engaño de la gente. Estamos establecidos para que seamos sal y luz, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Amén. Entonces este es uno de los reconocimientos que le hace el Señor a la iglesia de Pérgamo. Reconoce su postura como iglesia, que era una iglesia que estaba, a pesar de que estaba en el lugar donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, seguía manteniendo el nombre de Jesús en alto. Una de las cosas que se le prohibía a la iglesia primitiva era hablar en nombre de Jesús. Se le prohibieron a los apóstoles. A Pedro y Juan lo metieron preso, y bueno, lo vamos a soltar, pero tienen prohibido hablar en nombre de Jesús. Y lo soltaron, y saliendo de la cárcel se pararon en la plaza y comenzaron a predicar de nuevo que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y muchas veces yo me he conseguido como ministro del Señor en lugares donde dicen, hermano, aquí usted no puede predicar eso. Iglesias que hablan de Cristo, pero no puedes predicar muchas cosas. Algunos temas no se pueden predicar. Porque al pastor no le gusta, porque la organización no lo permite, porque Dios tenga misericordia. Amén. Ok. Vamos a entrar en el otro punto, es las quejas, el reclamo y la exhortación. Aquí es donde vamos a ver algunos problemas que enfrenta la iglesia actual, como lo enfrentaba la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok. En una oportunidad conversaba con un ministro en un instituto bíblico. Dábamos clases los dos, él era profesor y yo también era profesor. Y él me decía que bueno, que no eran cosas tan importantes, porque existe la expresión que dice que tengo unas pocas cosas, es decir, que no son tan relevantes, pues. Pero estuvimos estudiando, y bueno, Dios bendiga al hermano si me está escuchando, entró en razón, porque comenzamos a investigar, y el Señor, una de las expresiones que conseguimos con respecto a esta expresión del Señor es que te tengo muy en cuenta, dice la expresión correcta, tengo muy en cuenta estas cosas que te voy a mencionar. Y entonces no es que son pocas cosas, es que Dios las tiene allí apartadas, y hay cosas que nosotros sabemos que están malas y Dios las tiene en cuenta. Dios las tiene en cuenta. Una de las cosas que dice es que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, y aquí mismo el mismo versículo dice cuál era la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, a poner tropiezo. La Biblia dice que son necesarios los tropiezos, dijo el Señor Jesús. Son necesarios los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Así que si queremos ser instrumentos de alguien, seamos instrumentos de Dios para edificación. Amén.
Me he conseguido con gente que a manera de chiste dice, sí, yo soy la piedra de tropiezo. Dios nos ayude. Dios nos guarde de no ser piedra de tropiezo. Pero sí, el Señor Jesucristo dijo que los religiosos de aquel tiempo se paraban en la entrada del templo y no entraban ellos ni dejaban entrar a los otros. Somos tropiezos muchas veces. Nosotros, en vez de ser un puente para que la gente se acerque a Dios, somos una barrera para que la gente no se acerque a Dios. Pareciera que estamos haciendo un juego de esto de alcanzar niveles, y tienes que pasar obstáculos, y tienes que pasar barreras, y tienes que alcanzar metas. ¡No! El Señor está al alcance de la mano. Amén. El Señor está allí. Pedro estaba apartado, había negado al Señor, estaba desnudo pescando, y el Señor fue a la orilla y se sentó con él y le preparó comida y comieron pez. Este es el Señor que yo predico. Está al alcance de la mano. Hoy está aquí a través de las redes sociales. Amén. Está ahí en tu habitación, está ahí en tu casa, está ahí en tus palabras, muchas veces que no tienen larga fluidez. Pero si son sinceras, Dios te oye. Doctrinas que tiene la gente ahorita, que Dios no oye al pecador. No nos escuchará a ninguno. Amén. Porque todos somos pecadores. Amén. Amén. El Señor nos ama. Amén. Y el Espíritu Santo es el que hace que muchas veces en la orilla de tu cama, donde te sientas y te sientes cansado y lloras, eso fue el Espíritu Santo que te ha llevado hasta allí para que clames, para que reconozcas. Entonces, la doctrina que tenía y que tiene ahora, por ejemplo, hay un gran mover de comercio mercantilista con respecto a la fe. Y era una de las cosas que tenía Balaam. He leído algunos comentarios y no sé, la gente tiene unas perspectivas muy equivocadas muchas veces de las cosas, pero la gente en algún punto como que exalta la postura de Balaam. Pero me llamó la atención Números capítulo 22, versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Qué tremendo. Una de las traducciones de la Vulgata dice que, de una manera irónica, Balaam le dice a Balaam, yo no puedo por una casa llena de oro y plata traspasar la palabra de Jehová. Y se deja ver como que él está diciendo, pero si me das más que una casa llena de oro y plata, sí lo hago. Es la manera en que hacemos muchas veces negocios. Muchas veces queremos, porque bueno, después lo da referencia de eso, de que él quería por dinero, lo dijo el apóstol Pedro y lo dijo el apóstol Pablo, que muchos por ganancia deshonesta quieren hacer negocio de la fe. Y como Balaam, aunque era profeta y tenía autoridad en ese tiempo para dar una palabra, y bueno, se iba a establecer y se iba a mover el mundo espiritual a través de esa palabra, dijo Salomón que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Pero los hijos de Dios, los hijos de Israel, estaban bajo la nube de Jehová, estaban bajo la cobertura de Dios, y no hay brujo, ni hechicero, ni astrólogo, ni pastor, ni cura, ni reverendo. No hay nadie que pueda maldecir a aquellos que están bajo la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y para aquellos que han salido de alguna organización, de alguna institución, por defender la postura real de Jesucristo, y entonces se paran algunos pastores, algunos apóstoles ahora, y de aquí tome cobertura, y se le cae, y ahora se le va a poner los pies hediondos y todo lo demás, y unas maldiciones que echan, y la gente sale temblando. Ay, ¿por qué que me maldijo el hombre de Dios? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y una de las cosas que usó, que movía la doctrina de Balaam, era las ganancias. La iglesia, y se entiende en alguna postura, la iglesia estaba siendo perseguida, y mucha gente que no se postraba ante los emperadores de aquel tiempo en el Asia, no podían hacer negocios.
No podían hacer negocios. Cada vez que tú ibas y ponías incienso en el altar del emperador, se te daba un pergamino donde se te otorgaba la facultad de hacer negocios. Si no ibas, si no ponías incienso cada 21 días, era la ceremonia, si no ponías incienso no podías hacer negocio. Y mucha gente dentro de la iglesia, para mantener su postura, para mantener sus medios económicos, hacían de esto por temor, por miedo, hacían de esto algo permisivo. Dios no va a entender, y bueno, es mentira del diablo. Es mentira del diablo. Cada vez que nosotros tenemos una postura que es a través del Espíritu Santo que te hace entender que está mal y tú tratas de negociar esa postura, estás revelándote a Dios. Amén. Entonces, yo no soy aquí el que va a medir qué es lo que tú puedes o no puedes hacer, pero hay una ley que se llama la ley de la conciencia, y el apóstol Pedro dijo que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Entonces, si tú sabes que está mal, no lo hagas. No lo hagas. Muchas veces son cosas que para otros no está mal, pero para ti sí está mal. Hay gente que veíamos en estos días la película de La Forja, que doy la propaganda para que la veamos y sigamos el ejemplo, muchos ministros de Dios. Y el hombre le decía al joven, porque Dios me dijo que dejara de jugar gol, porque perdía mucho tiempo jugando gol. Y ese tiempo que ocupaba jugando gol lo puedo usar en otra cosa que edifique mi vida espiritual y que edifique a otros. Y no está mal jugar gol, pero si el Espíritu Santo te dice que no lo hagas, es porque dentro del propósito de Dios para tu vida, eso no sirve. Amén. No sirve. Y nosotros sabemos lo que el Espíritu Santo nos dice que está mal, pero nosotros queremos pasar por encima del Espíritu Santo. Y la iglesia de Pérgamo, en muchas partes de la iglesia había entrado y muchas veces queremos justificarnos y decir, bueno, pero es que necesitamos el dinero, bueno, pero es que necesitamos hacer negocios, y quizás era la posición de ellos y es entendible de una postura humana, pero cuando Dios te llama a hacer algo, no hay postura humana que valga. No es que estoy aburrido, no es que bueno, pero es que ¿qué más voy a hacer? Pero si Dios te dijo no lo hagas, no lo hagas. Y vas a ser bendecido por tu fidelidad a Dios. Amén. Amén. Entonces la iglesia de Pérgamo estaba pasando por una situación donde mucha gente que no adoraba a los César, que no adoraba en los templos de los romanos, se le quitaba el derecho a hacer negocios, y se le quitaba sus tierras, y se le quitaba su dinero, y se le quitaba. Entonces estaban negociando, y dentro de la iglesia también había entrado esta postura. Llegaron a creer muchas veces que los que estaban siendo prósperos estaban siendo prosperados por Dios, a pesar de que no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Qué tremendo. Y el evangelio se había convertido en un medio de ganancias. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 10. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto le sucedió a la iglesia de Pérgamo. Gran parte de la iglesia de Pérgamo se esforzaron por el dinero, y siempre lo digo, nosotros nos esforzamos y hacemos sacrificios por obtener dinero, y está bien esforzarnos por ganancias, por tener dinero y tener una mejor posición de vida y tener una mejor posición dice la Biblia, para que podamos ayudar a otros. Y la Biblia dice que el que trabaje con sus manos para que tenga que compartir, y la Biblia dice que seamos sustentados en todo y que sobreabunde para que podamos ayudar a otros y proceda de las otras personas la acción de gracia. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. Amén. Poner el corazón en el dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo.
Malo es el amor que le tenemos al dinero. Nos lleva a hacer cosas en contra de Dios y en contra de nosotros mismos. Una de las cosas que habla la doctrina de Balaam es acerca de la idolatría, y la iglesia actual también ha caído en ciertas posturas de idolatría con respecto al hombre de Dios, al profeta, a mi apóstol, a mi papá, a mi... y bueno, y ahí pare de contar tantas cosas. Una de las posturas de la iglesia que tampoco van a salir sin culpa, porque no es que están totalmente engañados, sino que cada quien busca lo que quiere. Cada quien busca sus propios intereses. Y una de las posturas antiguas de la idolatría, desde la Gran Babilonia, una de las posturas que se le dio a la idolatría era que cada quien tiene un Dios para sus propios deseos. Y la iglesia se ha convertido así. La gente está buscando un Dios para sus propios deseos, cuando Jesús se paró y dijo: mira, yo sé que me siguen por los panes y los peces, pero así no van a poder ser mis discípulos. Así no van a poder entender el evangelio. Entonces es que el que no esté dispuesto a dejarlo todo por el Señor no puede seguir al Señor. Así de sencillo. No cabe la idolatría. Dios no está para complacer nuestros deseos. Nosotros estamos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. Y la otra cosa que usa la doctrina de Balaam es la fornicación. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación. La fornicación es algo que se mete en tu casa, se mete en tu vida y te mina. Está dentro de tu propio cuerpo. No es un pecado que está desde afuera, es algo que te mina. Nosotros como ministros del Señor hemos tenido que levantarnos. Por eso el apóstol Pablo estableció y dijo que el obispo debe ser marido de una sola mujer, que el obispo debe saber tener su mujer con honor. Y bueno, la iglesia popular, la iglesia católica, por un tiempo estableció el celibato, y después se consiguió en los túneles de Roma, del Vaticano, grandes cantidades de fetos y de cosas, porque las monjitas se pasaban por debajo por los túneles, porque es que no está bien. El hombre, no todos tienen el don de continencia, no todos tienen la capacidad de dominar, y la mujer también debe cumplir su papel dentro de lo que es la relación correcta del matrimonio. Entonces, la iglesia, una de las cosas que hizo Balaam con respecto al pueblo de Israel, no los puedo maldecir, y decía hace un momento que no hay ninguna maldición que le caiga a los hijos de Dios que están bajo la cobertura de Dios. Pero ¿qué hace el diablo? Nos saca de la cobertura de Dios. Nos saca de la cobertura de Dios con la desobediencia, nos saca de la cobertura de Dios con nuestra manera de pensar. Y fue lo que hizo Balaam. Le dijo: mira, invítalos a comer y que coman los sacrificados de los ídolos, y mándale mujeres para que se acuesten con ellas, porque el profeta Balaam sabía que los hijos de Dios no podían contaminarse con las hijas del mundo, con las hijas de los otros pueblos. Y bueno, la mandó a fornicar. Hombres sacerdotes, los primeros que fornicaron fueron los sacerdotes. Hombres que tenían sus mujeres fueron y se acostaron con otras mujeres. Y no hay una maldición más grande que la infidelidad en el matrimonio. Trae destrucción. Trae destrucción, y le doy el llamado a los hombres de Dios que muchas veces somos atacados. No negociemos, y la Biblia dice que debemos huir de la fornicación. No la enfrentes ni siquiera. Huye de la fornicación. Huye. No te pongas a tener conversaciones privadas con mujeres. No te pongas a seguir algunas páginas que no abras la puerta. Así es. Huye de la fornicación. Huye. Damos gracias al Señor. Amén. Pero la cobertura de Dios está sobre aquellos que tratamos por nuestros torpes medios de ser fiel al Señor. Amén. Otra de las cosas que está en contra Dios de la iglesia de Pérgamo es la doctrina de los Nicolaitas. Y esta doctrina, algunos comentarios bíblicos dicen que nacen del obispo
Nicolás, que fue nombrado en Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás se dice que después trató de establecer niveles de autoridad en la iglesia. Seguía la corriente de los niveles de autoridad, de los principios de uno estar por encima del otro. Agarró los 5 ministerios y en vez de ponerlo en forma horizontal, lo puso en forma vertical. Y el apóstol está por encima del pastor, el pastor está por encima del profeta, el profeta está por encima del evangelista y el evangelista está por encima del maestro. Y esto se estableció en unos niveles de autoridad y hoy tenemos en todos los sistemas religiosos niveles de autoridad. El Papa está por encima de todo el Vaticano, después están, no sé ni siquiera el orden de... Ahora los apóstoles están por encima de los pastores, y así todo este sistema, y es que tienes que sujetarte. Y entonces imagínate la distancia que hay, porque bueno, primero tienes que pasar por un montón de gente para llegar a Dios. Cuando Dios está ahí al alcance de la mano, amén. Todos estamos allí. Vení, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cercano está Jehová a los que le invocan, dice la Biblia. Cercano está Jehová a los que le invocan. Amén. Pero le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo: retienes allí a la gente que cree en estos niveles de autoridad, en la doctrina de los nicolaitas, y enseñas a que se viva de esta manera. Por eso se le da la descripción de la iglesia permisiva, porque había unos que habían mantenido la fe, otros seguían la doctrina de Balaam, otros seguían la doctrina de los nicolaitas, y así está mucha iglesia. Aquí cabemos todos, vengan, entren que caben 100, según la canción. 50 parados y 50 de pies. Sí, y así vivimos. Y no estoy hablando de rechazar gente, estamos hablando de mantener posturas firmes de lo que somos. Yo no estoy llamado a rechazar gente, pero no voy a negociar mis principios de fe. No lo voy a negociar. Yo a nadie le voy a decir que la Biblia no es la palabra de Dios y que la Biblia es un libro más. A nadie. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Tiene cumplimiento en todos los tiempos. Amén. El Espíritu Santo la ha mantenido hasta el día de hoy. Amén. Ha sido uno de los libros más perseguidos y se ha mantenido. Es una palabra que se ha cumplido en todos los ámbitos de la profecía. Es una palabra que trae sanidad y cambio y liberación y transformación, y todo el que sigue sus pasos vive bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces no hay para dónde. Amén. No negociamos. No estoy llamando a rechazar a nadie, pero no negociamos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 3, para hablar de los niveles de autoridad. Ahí hay un versículo que muestra algo de eso. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey. Aleluya. Siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, no como teniendo señorío. Yo soy tu papá, yo soy tu padre espiritual, porque son unos desleales. ¿Desleales a quién? A un pobre ser barrigón que ya no necesita púlpito porque ahí se pone la Biblia. Gente que está engordada, está dentro del sistema. Gente que se pone de onda, gente que peca igual. No estoy juzgándolo, todos pecamos. Amén. Y yo soy su Señor. No, mi Señor es Cristo. Amén, aleluya. Mi Señor es Cristo. Y esto se estaba viviendo dentro de la iglesia de Pérgamo, porque muchos habían autonombrado dueños de la iglesia por sus posturas económicas y por sus relaciones diplomáticas con el Imperio Romano. Y se habían autonombrado dueños de la iglesia. Y uno de los primeros, se escribió en la historia de la iglesia de Pérgamo, que uno de los primeros lugares donde se quiso negociar la alianza de la iglesia cristiana con la iglesia, con los romanos, fue en Pérgamo. Fue en Pérgamo. Entonces nosotros deberíamos mantener nuestra postura en lo que somos, una iglesia firme, no una iglesia permisiva, no una iglesia sin identidad. Entonces, el otro punto que vamos a tocar es el llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepentimiento. La iglesia hoy se ha desviado y la gente inventa cultos de avivamiento, ayunos de 40 días, días de gloria, noches de pacto, arrepentimiento.
Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un acto de arrepentimiento hace que se borren los pecados. Me arrepiento, me humillo y son borrados mis pecados, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso el Señor. Esto es gracia. Esto es gracia. Solamente me arrepiento y así, un asesino que ha matado tantas personas, un violador de niños, se arrepiente y sí, son borrados sus pecados. Esto no lo entiende la gente. Es difícil. No lo entiende, pero esto es gracia. Amén. Amén. La misma gracia para todos. Un cambio, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25. Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro mundo. Amén. Renovados el espíritu de vuestra mente, un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente. Uno de los problemas más grandes de nosotros es nuestra manera de pensar. Y uno de los problemas que nos lleva siempre a la derrota es que no tenemos una fe firme en nuestra mente y en nuestro corazón. No tenemos convicciones firmes. Nuestra manera de pensar siempre se está imponiendo. Es que es como yo pienso, es que como yo digo, es que debe ser así. Entonces nosotros deberíamos caminar a la obediencia a Cristo y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Una de las cosas que le dice el Señor en el llamado arrepentimiento es que dice: por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está hablando de los que tiene ahí en la iglesia, que no se le llama la atención porque cada quien vivía como quería y no había, acuérdense que se está hablando a la iglesia en general, y había parte de la iglesia que no estaba siguiendo los parámetros de la fe. Amén. Y le dice: pelearé contra ellos. Y no hay cosa peor que tener a Dios en contra de nosotros. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera. Dios está en contra del sistema religioso actual. Amén. Dios está en contra de todas estas corrientes religiosas, porque estas corrientes religiosas están siguiendo sus propios intereses. Han sacado la palabra de Dios de ellos, han predicado lo que les conviene, han puesto en niveles de autoridad y han honrado e idolatrado hombres. Y nosotros debemos seguir y adorar y exaltar solamente el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Nos vamos a poner en contra de Dios. Somos tontos. Sí, y le dice el Señor: arrepiéntete, si no vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos. Dios peleando contra nosotros. Uy, Dios nos ayude. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Horrenda cosa. Dios es grande en misericordia, clemente, perdonador. Pero cuando nosotros nos ponemos en contra de Él, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Amén. Y terminamos con la promesa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Siempre hay una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Hay dos cosas maravillosas que solamente voy a mencionar ya para cerrar esta mañana con respecto a la iglesia de Pérgamo. Es que el Señor le dice: el que venciere le daré a comer del maná escondido. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Revelación.
La iglesia necesita revelación. En la introducción de este estudio comenzamos hablando de que los 7 espíritus de Dios están en el libro de Isaías, y dice que es espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de temor de Dios, espíritu de revelación. Cuando hay revelación de la palabra, la gente necesita comenzar a tener una experiencia viva con la palabra de Dios. Esta palabra es espíritu, y la palabra misma va a ir transformando nuestras vidas. Cuando la Biblia dice que es espada de 2 filos, está hablando de que uno de los filos es la gracia, es la paciencia, es el trabajo que hace el Espíritu Santo, y el otro filo es el juicio para aquellos que no aceptan la palabra. Jesucristo dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. El que no cree a mis palabras ya ha sido condenado. Entonces debemos dejar de ver la Biblia como un libro más y dejar que la Biblia se convierta en espíritu, y que ese espíritu comience a ministrar a nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces una parte de la palabra es la salvación, es la gracia, es el amor de Dios, pero el otro filo de la espada es el juicio y la condenación eterna. Es la realidad. Ahora, otra cosa es que voy a mencionar aquí, cuando dice que le daré el maná escondido, dice que le va a dar revelación de la palabra. Y la otra es que le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está hablando de identidad. Identidad propia. Yo sé, dijo el apóstol Pablo, en quien yo he creído. Yo sé que soy apóstol para los gentiles y no necesito demostrárselo a nadie, dijo el apóstol Pablo. Y ustedes son el sello de mi apostolado. Yo sé que soy ministro del Señor y no necesito la aprobación de ninguna organización religiosa para yo ser ministro del Señor. Tengo que predicar la palabra. Identidad de lo que somos. Una de las cosas que somos arrastrados por cualquier viento de doctrina es que no tenemos identidad como hijos de Dios. No tenemos identidad de la fe que tenemos. No tenemos identidad de la verdad de Dios. Y el Señor le dice: te voy a dar una piedrecita blanca. Una de las cosas que Satanás hacía en la tentación contra el Señor Jesucristo era: si eres hijo de Dios. El Señor Jesucristo no necesitaba demostrarle a nadie que Él era hijo de Dios. Él era el hijo de Dios. Amén. Hay un montón de gente que se pone en las redes y dice: si eres hijo de Dios, si crees en Dios, si amas a Dios, dale. Malicia del diablo. Yo no necesito darle ningún like, ningún me gusta a nadie para que sea: si eres hijo de Dios, tómate este tiempo. No, nosotros somos hijos de Dios. Pasemos por lo que pasemos, nuestros errores, nuestros defectos. Somos hijos de Dios. Amén. Pero tenemos que mantener nuestras posturas como hijos de Dios. Comportarnos y mantenernos firmes como hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene identidad de hijo de Dios y no va a cometer muchas cosas porque somos hijos de Dios. No es que dejamos de hacer cosas para ser hijos de Dios, es que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios entonces caminamos como tal. Amén. Y esa piedrecita blanca que nadie más conoce sino tú, es la identidad que has recibido como hijo de Dios. Le dijo el Señor al profeta Isaías, le dijo: te escogí desde antes de la fundación del mundo y te di nombre y te puse por profeta a las naciones. El Señor nos ha dado un nombre. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos el pueblo adquirido por Dios, somos la nación santa, somos ministros y sacerdotes, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso somos. Vivamos como tal. Esta es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Damos gracias al Señor por esta faceta. La iglesia de Pérgamo tiene mucho más que hablar, tiene mucho más enfoque. Una de las cosas que el Señor le está diciendo con respecto a la piedrecita blanca es que te voy a dar identidad porque no tienes identidad, y nosotros también deberíamos buscar identidad en Dios. Amén. Es una iglesia que a pesar del lugar donde estaba, mantuvo la fe, y nosotros debemos mantener la fe. Una iglesia que hacía oposición a pesar de que estaba invadida, y uno de los problemas más grandes de la iglesia no está desde afuera, desde el mundo, desde un bulder, desde una licorería, desde los brujos. No, el problema más grande de la iglesia está desde adentro. Que nosotros deberíamos entrar en razón, en saber que, bueno, el Señor dijo que crecería el trigo y la cizaña, y bueno, a su tiempo vamos a ser cegados, pero los que realmente sentimos el llamado de Dios y la obediencia al Evangelio de Cristo, sigamos haciéndolo, no nos contaminemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, oramos, y le pido a nuestros hermanos que nos ayuden a compartir este video aquí en sus redes, en el Facebook, y nos sigan en YouTube y nos ayuden a compartir también nuestros videos por YouTube. Damos gracias al Señor. Y mi deseo es ser un canal de bendición donde la palabra de Dios se predique
y traiga sanidad, salvación, liberación, en el nombre de Jesús.